Buenas tardes con todas y con todos. Un cordial saludo a todos los presentes, a nuestras expositoras y expositores invitados, a los servidores y servidoras de la Corte Constitucional del Ecuador, público presente, buenas tardes. El Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, SEDEC, les da la cordial bienvenida al lanzamiento del tercer número de nuestra revista Ius Constitutionale, revista de Derecho Constitucional, que es la revista académica de la Corte Constitucional del Ecuador. Esta iniciativa, sin duda alguna, tiene como objetivo promover la discusión jurídica desde una perspectiva multidisciplinaria, a través de la participación de juristas, académicos, estudiantes y personas apasionadas por el mundo del derecho, así como estudiosos de la cultura y las expresiones artísticas. La revista posee varias secciones que encarnan el carácter plural y discursivo que caracteriza a la Corte Constitucional. Estas son reflexiones jurídicas, investigación, entrevistas, reseñas y varieté. El tercer número de la revista cuenta con la colaboración de reconocidos abogados y académicos ecuatorianos, así como de estudiantes. Ellos serán quienes en esta tarde nos acompañarán para dialogar sobre su trabajo. A continuación, cedo la palabra a Miguel Molina Díaz, coordinador técnico de difusión de Derecho Constitucional de esta Corte y editor de la revista, para que nos cuente cómo se desarrolló este proyecto. Miguel. Muy buenos días con todos, con todas, panelistas, autores, autoras de este número. Bueno, en realidad es un honor para mí poder de algún modo darles la bienvenida, abrir este evento y simplemente comentar que la experiencia de realizar esta revista ha sido muy valiosa, muy interesante. En primer lugar, porque me ha parecido y nos ha parecido en el equipo del SEDEC que siendo el derecho constitucional transversal a todas las materias jurídicas, era imperativo que una revista académica del derecho constitucional pudiera reflexionar sobre los temas urgentes de esta materia y también de modo interdisciplinario. En ese sentido es como se concibió a la revista, como se concibió su varieté. A mí me parece que en el mundo de las revistas jurídicas, el hecho de tener una en el que también se incorporen muestras de fotografía, muestras de poesía, ensayos interdisciplinarios que topen temas importantes de la cultura, discusiones actuales de la filosofía, reseñas de libros jurídicos de importancia, pero también de otros libros que inciden en la vida cultural del país es valioso. Y en ese sentido, este número guarda relación con lo que han sido los dos anteriores. Hemos tenido en esta coyuntura de los tres números de la revista importantes autores, pero en esta ocasión estoy muy contento porque de algún modo se sintetiza el deseo que tuvo el SEDE con este proyecto. Está obviamente, y espero que los podamos escuchar a todos, pero además del equipo de investigación que obviamente ha seleccionado artículos medulares de su publicación. Tenemos y fueron seleccionados mediante un proceso de convocatoria pública y de arbitraje de pares, el artículo Independencia e Imparcialidad Judicial del académico español Agustín Pérez Cruz. Tenemos el artículo Desarrollo de los límites de la prisión preventiva en la jurisprudencia constitucional, análisis de la sentencia 8-20-CN/21 de la doctora María Paz Hervis y de la doctora Daniela Erazo. Asimismo, el artículo El ensayo académico Estado actual de la estabilidad laboral reforzada de Camilo Pinos y Marcelo Guerra. Me parece que es muy destacable la sección de entrevistas en este número de Ius Constitutionale. Se cierra de algún modo la introspección a los perfiles, a la trayectoria
de la conformación anterior de esta Corte Constitucional, con las entrevistas a 3 jueces constitucionales, pero sobre todo a 3 juristas, a 3 pensadores del derecho del más alto nivel. 2 todavía son jueces de esta Corte, el doctor Enrique Herrería Bonet, la doctora Teresa Núquez Martínez, y también contamos con una entrevista al doctor Ramiro Ávila Santamaría de la conformación anterior y que hoy por hoy es un gran pensador del derecho. 2 libros han sido reseñados en este número, un libro de Fren Guerrero llamado Ecuador Manual de Uso, Reflexiones sobre el artículo 1 de la Constitución, por la futura abogada María José Mogrovejo, y también el libro, está la reseña Las jerarquías sociales imaginadas y sus consecuencias en nuestra sociedad. Es una reseña sobre el libro de Yuval Noah Harari por la abogada María Susana Bastidas. Un ensayo interdisciplinario que se llama De construir el poder punitivo desde Borges por la abogada e investigadora Alba Silva. Tenemos una muestra de poesía de una emblemática poeta de la literatura ecuatoriana contemporánea, laureada en muchos sentidos, que es Amanda Pazmiño Torres, y de hecho ella está aquí para al final del evento poder cerrar con broche de oro y que nos lea unos pocos de sus poemas. Y también esta revista tiene una muestra fotográfica que les invito a que la vean cuando se la descarguen, del bibliotecólogo y fotógrafo Ricardo Ortiz Colmenares. Es un gran amigo, Ricardo. Esta muestra fotográfica es sobre la migración, tiene el título de Miradas sin Fronteras y es una reflexión desde la imagen fotográfica sobre el desplazamiento, ¿no? Así que ese es el contenido de este número. Para mí ha sido un honor dirigir el proceso de estructurar este proyecto. Estoy seguro que estamos a la altura de lo que los autores y autoras han esperado de nosotros y han puesto la confianza en nosotros para darnos sus textos y el producto espero que sea de su agrado, sinceramente. Me parece que el CEDEC gana mucho con relaciones con gente de tanta profundidad como las autoras y autores de este número. Les agradezco mucho. Muchas gracias por tus palabras, Miguel. En este momento escucharemos a las autoras y autores de este número de la Ius Constitutionale. Les recuerdo a cada uno de nuestros invitados que dispondrá de 5 minutos para exponer la temática de su artículo en el 3er volumen de la revista. Doy la bienvenida a Daniel Erazo para disertar sobre el artículo El desarrollo de los límites de la prisión preventiva en la jurisprudencia constitucional, análisis de la sentencia 8-20-CN/21. Ella hablará también en representación de su coautora, María Paz Yervis, decana de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC. Daniela es abogada por la Universidad Técnica Particular de Loja, ingeniera comercial por la Universidad Nacional de Loja, magíster en Derecho, mención Derecho Tributario, especialista en tributación y especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es docente, investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Internacional SEC. Daniela, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, quisiera saber si puedo compartir pantalla, por favor. Tal vez que comunicación me puede ayudar para que pueda compartir la pantalla. Ya lo estoy haciendo. Ok, perfecto. Ya, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, señores jueces de la Corte Constitucional, señores servidoras y servidores de la Corte Constitucional. Muchas gracias por la invitación para participar en el lanzamiento de esta revista, lo cual sin duda alguna abona a un mayor análisis y desarrollo de los diferentes temas de trascendencia nacional que se están desarrollando en este momento. El día de hoy presentaré un resumen, o más bien una presentación del artículo que se escribió en conjunto con la doctora María Paz Yervis, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Internacional SEC. Para ello, quisiera primero iniciar mi exposición señalando cuáles fueron las razones por las cuales nosotras decidimos escribir nuestro análisis respecto de este tema.
Y justamente cuando lanzamos varios temas a ser abordados, vimos que había una sentencia de la Corte Constitucional que había sido expedida con poco tiempo atrás y que esta sentencia tocaba uno de los temas bastante polémicos y trascendentales que se ha venido hablando muchísimo en los últimos tiempos en nuestro país, como lo es la prisión preventiva. Sin embargo, decidimos que no íbamos a abordar ya un tema tan trillado, que se lo ha abordado como es el uso indebido de la prisión preventiva, que en eso estamos clarísimos dentro del entorno jurídico. Todos sabemos que en nuestro país ha existido un uso indebido de esta medida cautelar. Sin embargo, lo que decidimos más bien es darle otro enfoque y analizar justamente cómo la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha ido desarrollando a este problema y a este tema tan importante que se ha visto reflejado justamente en los problemas que vive nuestro sistema carcelario, se ha visto reflejado justamente también en los problemas que vive nuestra administración de justicia penal, básicamente, y en una serie de vulneraciones a derechos constitucionales adicionales. Por todo ello, el título de nuestro artículo se denomina Desarrollo de los límites a la prisión preventiva en la jurisprudencia constitucional. Análisis de la sentencia 8-20-CN/21 de ponencia de la jueza constitucional Carla Andrade. Nuestro análisis y el desarrollo de este artículo principalmente se centra en desarrollar cómo la Corte Constitucional, a través de esta jurisprudencia, ha dado una respuesta al problema que se identificó, cuáles fueron los criterios que emitió la Corte Constitucional al respecto, y cómo la jurisprudencia de este organismo ayuda a solucionar en algo, porque sabemos nosotros que una cosa es la emisión de una sentencia y otra cosa es cómo esta sentencia va teniendo efectos en la realidad práctica, pero sin duda alguna ha generado una ayuda grande, bastante grande y bastante importante en la administración de justicia penal. Para ello decidimos abordar varias temáticas en nuestro artículo. Primero iniciamos refiriéndonos a la importancia de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que como ustedes lo conocen de sobra, según lo previsto en el artículo 429, nuestro órgano constitucional se consagra como el más alto órgano de administración de justicia constitucional, de interpretación y control constitucional. Es la guardiana de la Constitución dentro de nuestro diseño constitucional vigente. En este sentido, el artículo 436, numeral 1 del texto constitucional, establece con claridad que la jurisprudencia de la Corte Constitucional es vinculante. Por todo ello, la jurisprudencia ocupa un lugar sustancial dentro de nuestro sistema jurídico y cuyas decisiones que va emitiendo la Corte Constitucional a través de los diversos casos que llegan para su conocimiento son decisiones que deben ser observadas por parte de todo el auditorio jurídico, no solo por parte de quienes administran justicia, no solo por parte de quienes también actúan como abogados dentro de esta cancha de la administración de justicia, sino también por parte de quienes como docentes enseñamos dentro de las aulas universitarias los conceptos que deben ser implementados por los estudiantes ya en el desarrollo de su carrera profesional. Después de que hacemos nosotros una referencia a la importancia de las decisiones de la Corte Constitucional, analizamos el derecho a la libertad. ¿Y por qué el derecho a la libertad? Porque justamente la prisión preventiva, como vamos a ver nosotros, viene a ser una medida que de cierta forma, de primera mano, va a irse en contra de este derecho a la libertad, porque lleva de la mano la privación de libertad de la persona. Entonces, iniciamos justamente refiriendo que el derecho a la libertad es un derecho que ha estado presente a lo largo de la mayoría de textos constitucionales, que se encuentra reconocido en instrumentos internacionales desde hace muchísimos años, en los que se ha enfatizado la necesaria protección por parte del Estado. En nuestro sistema constitucional lo encontramos en el artículo 66. Y este derecho es un derecho compuesto por varios derechos, como es el caso del derecho a la libertad personal, que justamente es un parte de las esferas que nosotros vamos a tomar como referente para posteriormente referirnos a la figura de la prisión preventiva. Destacamos que el derecho a la libertad es un derecho de todas las personas, reconocido, como lo señalaba, no solo a nivel internacional, sino también en nuestro texto constitucional, desarrollado ampliamente por la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
abordado por la doctrina en muchísimos textos. Y este derecho a la libertad es un derecho que, como nosotros sabemos, viene a ser un derecho que no es absoluto y que puede ser limitado. ¿Pero en qué casos puede ser limitado? Puede ser limitado justamente y principalmente en los casos en que el Estado va a hacer uso de este poder impositivo a través del derecho penal. Y no va a ser de forma arbitraria. Nosotros sabemos que el Estado tiene un poder bastante amplio en cuanto al ejercicio de la acción penal. Sin embargo, no va a ser utilizado de forma ilimitada o de forma abierta, sino que tiene que ser justamente utilizado observando el ordenamiento jurídico, observando los principios que componen el derecho penal, como es el principio de la mínima intervención penal, a fin de no generar una vulneración de derechos. Entonces, aquí se enfatiza la necesidad justamente de desarrollar y de garantizar a su vez el derecho a la seguridad jurídica, porque si nosotros no vemos al derecho a la libertad en conjunto con los otros derechos que vienen a actuar con este derecho, lamentablemente no vamos a poderlo garantizar a plenitud. Entonces se destaca esta importancia de la protección del derecho a la libertad justamente por su sentido complejo en razón de que se encuentra o va de la mano con otros derechos. Si una persona no tiene libertad, no puede ejercer varios derechos, se encuentra limitada, se encuentra restringida. Por todo ello, después pasamos al análisis de la prisión preventiva. Se define qué es esta figura tan polémica, se define que justamente dentro de nuestro ordenamiento constitucional, dentro de nuestra normativa jurídica, se ha establecido a la prisión preventiva como una medida cautelar. Y una medida cautelar que conforme al artículo 77 de la Constitución de la República establece que debe ser utilizada de forma excepcional. No es la regla, es la última ratio. Tiene que ser ordenada únicamente en los casos en que se requiera, en los casos que sea indispensable que sea dispuesta, por cuanto, como lo decía al inicio de esta intervención, su imposición genera la transgresión o la limitación del derecho a la libertad. Se define esta figura, se analiza lo que ha dicho nuestra Constitución respecto de la prisión preventiva, como el artículo 77 establece que las medidas encaminadas a privar de libertad a una persona son medidas que tienen que ordenarse de forma excepcional, no de forma general. Además, se analiza la jurisprudencia en esta parte de la Corte Constitucional, además de lo que vamos a ver después con la sentencia 820-CN, en la que, por ejemplo, se cita una sentencia del juez constitucional Agustín Grijalva, bastante interesante, en la que se refiere a cómo la prisión preventiva ha venido siendo mal utilizada en nuestro país. A partir de eso se han evidenciado los problemas que ha tenido la prisión preventiva en el Ecuador, como es la sobrepoblación carcelaria, como es un uso indiscriminado que ya afecta derechos particulares de quienes en muchos de los casos se ven sometidos a una prisión de esta naturaleza. Se ha referido además cómo este uso de la prisión preventiva se genera además en casos polémicos. Nosotros sabemos que en casos muy conocidos dentro de nuestro país es cuando más por presión mediática se ordena prisión preventiva, y cuando no se ordena a todos nos llama la atención. Y esto ya ha generado en la mente no solo de los operadores de justicia, no solo en la mente de los fiscales, no solo en la mente de los abogados, sino en la mente de la sociedad en general, que si vemos, por ejemplo, en una noticia que un juez no ordenó prisión preventiva, nos llama la atención y pensamos que hubo algo detrás. Y eso no es lo correcto, porque lo contrario es lo que se debe aplicar. La prisión preventiva debe ser excepcional. Entonces se destaca justamente esta realidad que vive en nuestro país, y una vez que hacemos y dejamos en claro estos conceptos que eran indispensables para pasar al tema más importante de nuestro artículo, procedemos a estudiar la sentencia 8-20-CN/21, que llegó a la Corte Constitucional a través de una consulta de norma remitida dentro de un proceso penal. La consulta de norma que fue presentada dentro de este caso nos llamó bastante la atención, porque justamente lo que nos señalaba la jueza consultante es que el artículo 536 en su primer inciso establecía un candado para los administradores de justicia, quienes se veían impedidos de disponer una medida alternativa o de ordenar otra medida diferente a la prisión preventiva en aquellos delitos que eran superiores a los 5 años de privación de libertad. Entonces se destaca cómo la jueza identifica justamente este problema que viven los operadores de justicia,
y que este problema se ve reflejado en una disposición legal. Y después de que la Corte Constitucional identifica cuáles son los principales argumentos de la jueza consultante, procede a formular sus problemas jurídicos y procede a analizar cuál es la naturaleza de la prisión preventiva. Destacamos cómo, y nos pareció bastante interesante cómo la Corte Constitucional abordó este tema a partir de un estudio del derecho a la tutela judicial efectiva, analizando cómo opera nuestro sistema penal y cómo debe ser utilizada la prisión preventiva como una medida cautelar, una medida que puede ser analizada dentro del proceso penal, que puede ser modificada, que puede ser sustituida, porque no es una medida definitiva, es una medida encaminada justamente a lograr un fin concreto. Y en el caso concreto se evidenció cómo con la vigencia del artículo 536, lo que se hacía y lo que hizo el legislador en aquel momento fue establecer una prohibición de poder sustituir esta medida que, conforme la Corte lo dijo, puede ser sustituida, debe ser analizada. El juez tiene que analizar si es que cabe otra medida y en aras esto de garantizar lo previsto en el artículo 77, era impedido por el legislador. Entonces, la Corte Constitucional, en un análisis bastante claro, destacando la importancia de la aplicación del artículo 77 de la Constitución, resuelve declarar la inconstitucionalidad de la frase señalada, contenida en el artículo 536 de la Constitución. Con ello, destacamos la importancia de esta sentencia, porque ya no solo veíamos un problema en el uso que se daba de la prisión preventiva, sino que también un problema en cómo el legislador venía desarrollando esta figura y cómo el legislador, al momento de desarrollar esta figura, lo hizo en contra de lo previsto en el artículo 77, demostrando una vez más que esta percepción de la prisión preventiva como una medida general que lamentablemente se ha dado en nuestro país y no excepcional como correspondería, y ha llegado a todas las esferas y que por lo tanto ha tenido que ser la Corte Constitucional como el más alto órgano de interpretación y control constitucional, el que tenga que justamente analizar esta situación y dar una solución, que fue la declaratoria de inconstitucionalidad. ¿Cómo aportó esta sentencia al sistema de administración de justicia penal? Aportó muchísimo, porque justamente eliminó este candado que existía para poder sustituir esta medida por otra, en aras de garantizar justamente el artículo 77 de la Constitución, que establecía, conforme ya ha sido señalado ampliamente el día de hoy, que la aplicación de la prisión preventiva es una medida excepcional. Entonces, así nosotros concluimos dentro de nuestro artículo, y este artículo básicamente lo que hace es recoger el análisis de esta sentencia. Agradecemos, también aprovecho esta oportunidad a nombre de la doctora María Paz Gervis y de parte mía para agradecer al señor Miguel Molina, al doctor Miguel Molina, por la invitación para poder escribir este artículo dentro de la revista, y también de parte de la Universidad Internacional SEC para poder ver reflejados nuestros pensamientos en una revista tan importante que viene generando un debate importante en nuestro país. Muchas gracias también por la invitación. No sé si me excedí en el tiempo, pero hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por tu valiosa intervención. A continuación, Marcelo Guerra nos hablará sobre su artículo El estado actual de la estabilidad laboral reforzada en Ecuador, y hablará también en representación de su coautor Camilo Pinos, profesor de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en la Universidad Católica de Cuenca, con sede en Azogues. Marcelo Guerra es abogado de los Tribunales de Justicia de la República y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Magíster con distinción en Investigación en Derecho, con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Candidato a PhD en Derecho por la Universidad Andina. Profesor titular de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Católica de Cuenca y profesor invitado en la Universidad Andina Simón Bolívar. Doctor, tiene la palabra para exponer el contenido de su artículo. Muchísimas gracias, estimada Diana. Muchísimas gracias a todos quienes hacen parte del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional en el Ecuador, a todos los que están presentes, a toda la teleaudiencia que me imagino que está observando este evento a través de los diferentes canales. En realidad, el tiempo, digamos, de 5 minutos es bastante corto para poder hacer una explicación descriptiva
de lo que fue redactado en el artículo precisamente que refiere al estado actual de la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto de la estabilidad laboral reforzada en el Ecuador. Sin embargo, más bien yo el día de hoy en esos 5 minutos lo que quisiera es dejarles planteadas una serie de dudas e interrogantes que en realidad la Corte Constitucional yo creo aún está en deuda para poder ir de una u otra manera a determinar una serie de precedentes en torno a lo que ha sido la estabilidad laboral reforzada en el Ecuador. Si ustedes observan, digamos, del artículo que fue redactado para la revista, en primer lugar se hace una breve reseña en torno a qué es esto de la estabilidad laboral reforzada y de una u otra manera se determina que nace a partir de un contenido, sobre todo convencional, que luego de una u otra manera tiene un desarrollo a partir de la propia Constitución del 2008 y que de manera posterior incluso la Corte Constitucional viene igualmente dotándole y enriqueciéndole de contenido esta estabilidad laboral reforzada, que de una u otra manera tiene como un pilar básico o como elemento que da origen a la misma el tema de las acciones afirmativas o las medidas de discriminación positiva que nosotros conocemos. En función de aquello, ya podríamos nosotros empezar a notar que básicamente esta idea de la estabilidad laboral reforzada tiene que ver o está bastante vinculada a la idea de los grupos de atención prioritaria. Por eso precisamente es que la Corte Constitucional ha ido de una u otra manera generando a través de sus precedentes la idea de esta estabilidad para los diferentes grupos a los cuales yo voy a hacer referencia en un momento. Ahora bien, algo que es importante determinar y es también que en el trabajo se hace una especie de análisis comparativo entre cuáles han sido las categorías que de una u otra manera están dotadas de estabilidad laboral reforzada o ampliada a partir de la jurisprudencia de las diferentes cortes constitucionales, tanto en Colombia como en Bolivia y como en Ecuador, ¿no? Y efectivamente, hasta incluso ustedes van a observar, hay un cuadro en el cual se puede notar la diferencia de las diferentes categorías en torno a este desarrollo jurisprudencial. Ahora bien, la estabilidad laboral reforzada en el Ecuador, digamos en sentido estricto, ha tenido un desarrollo a partir de varias sentencias, ¿no? Yo podría empezar, por ejemplo, hablando de las personas con discapacidad o como ahora, digamos, en la teoría se las menciona o se las describe como personas con diversidad funcional, que creo que incluso es una categoría mucho más adecuada para referirnos a aquellas y aquellos, en donde si ustedes observan la jurisprudencia de la Corte Constitucional, tanto de la anterior composición como de la actual composición, yo, por ejemplo, puedo citar la sentencia 258-15-SEP-CC, en donde de una u otra manera ya se empieza a hacer un análisis de esta estabilidad laboral reforzada, que merece un análisis en torno a los famosos contratos de servicios ocasionales en el sector público respecto a las personas con discapacidad, y que bueno, esta sentencia también hace una serie de interpretaciones, incluso modulaciones a normativa infraconstitucional, particularmente el artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público, ¿no? Existen otras sentencias también de protección a estas personas con diversidad funcional que se refieren en el artículo, como por ejemplo los 381-17-SEP-CC. Ahora bien, estas sentencias, digamos, que yo podría seguir enumerando, desde el punto de vista práctico, siguen trayendo una serie de consecuencias y una serie de problemas a los cuales yo brevemente les refiero ahora. Si ustedes observan y si nosotros todos, digamos, quienes estamos en el campo del litigio constitucional sobre todo, pudiésemos tener la capacidad de actualizarnos permanentemente en jurisprudencia, nosotros no tendríamos problemas, por ejemplo, al momento de pararnos en los estrados y en los tribunales, sobre todo en temas de acción de protección, para poder diferenciar en una sentencia lo que es un obiter dicta, lo que es una ratio decidendi, lo que es un decisum, y a la vez, dentro de esa ratio decidendi, poder localizar la regla de precedente, que digamos es la que se convierte en sentido estricto en precedente vinculante, y que es lo que nos debería interesar a nosotros en estos casos de la estabilidad laboral reforzada. Por ejemplo, hay una ponencia de Ali Lozada que recuerdo en este momento, la sentencia 109-11-IS/20, si mal no digo la numeración, en la cual efectivamente se hace un ejercicio para trabajar aquello. Ahora bien, en estas sentencias nosotros vamos a la regla de precedente en la cual observamos que efectivamente se protege a las personas con diversidad funcional. Ahora bien, en la práctica, y esto no solamente pasa con las personas con diversidad funcional, en la práctica cuando uno presenta una acción de protección se encuentra con una serie de figuras de relación laboral, tanto en el sector público como en el sector privado, que de una u otra manera generan ambigüedades en torno a estos precedentes. Por ejemplo, no es lo mismo un nombramiento provisional que tenga una persona con diversidad funcional, un nombramiento definitivo en el sector público, un contrato de servicios ocasionales, pero veamos la naturaleza, por ejemplo, de ese contrato de servicios ocasionales. Si es que es efectivamente para satisfacer una necesidad institucional no permanente, o si es un contrato de servicios ocasionales que está siendo utilizado para precarizar laboralmente a una persona, o si se trata de un contrato de servicios ocasionales
en temas de proyectos de inversión, por ejemplo, que están siendo pagados con recursos o con dinero que tiene que ver con cuestiones de inversión. En ese sentido, por ejemplo, en materia de diversidad funcional, no tenemos un análisis estricto en cada una de esas categorías, pero si yo paso a la siguiente protección respecto de la estabilidad laboral reforzada, que tiene que ver con las mujeres en periodo de gestación, en periodo de maternidad y en periodo de lactancia, nosotros tenemos tres sentencias importantísimas de la Corte Constitucional, la 309 raya 16 raya SP raya CC, posteriormente la 108 raya 14 raya EP/20, que es una ponencia de Daniela Salazar, y finalmente la famosa sentencia 3 raya 19 raya JP/20, que es la sentencia que aborda digamos ya a detalle el tema de la estabilidad laboral reforzada de las mujeres embarazadas. Por ejemplo, en esta sentencia hay un detalle de la estabilidad laboral reforzada para las personas que tienen un nombramiento provisional, un contrato de servicios ocasionales, que tienen, o cualquier tipo de contrato en sentido estricto que merecen esta estabilidad laboral reforzada, y que es una sentencia que a la final coloca dos aristas a través de las cuales se podría reparar integralmente a las personas que terminan estando en esta situación. La primera, que es la restitución, obviamente, al puesto, ¿no es cierto? Y además de la reparación económica por todo lo que ha dejado de percibir esa persona durante ese tiempo que estuvo desvinculada, y en el evento en el cual no sea posible reintegrarle a esa persona, efectivamente que se le pueda pagar todo lo que corresponde en cuanto a remuneraciones, dependiendo de la época, en el momento en el cual se le desvinculó. Si es que es en la etapa de gestación, el tiempo restante para que culmine la gestación, más las 14 semanas por el periodo de maternidad y más el año completo por el periodo de lactancia, ¿no? Que a la final son sentencias que han ido funcionando y que se han ido utilizando en el campo práctico. Pero finalmente, esta sentencia, por ejemplo, cuando nos dice a nosotros cualquier tipo de contratación, hace dos excepciones, y la primera tiene que ver con aquellas desvinculaciones de las mujeres embarazadas en periodo de maternidad o en periodo de lactancia, que de una u otra manera hayan cometido una falta grave, ¿sí? Que obviamente se les haya seguido un proceso disciplinario para que puedan ser desvinculadas, y finalmente aquellos casos en los cuales existen contratos de libre nombramiento y remoción que tienen que ver con circunstancias de confianza, pero que además incluso la Corte Constitucional en esa sentencia hace una excepción a aquello y que determina que esto podrá ser posible solo cuando exista una nueva administración, y a pesar de que existe una nueva administración, no se presuma que la desvinculación de la mujer embarazada fue por razones de su embarazo, es decir, que la confianza, si es que terminó coincidentemente con el periodo de gestación, de maternidad o de lactancia, se presumirá que hay un tema de discriminación y por lo tanto la entidad tendrá que demostrar lo contrario. Además, y con esto voy concluyendo, también la estabilidad laboral reforzada por la Corte Constitucional se ha visto dada en respecto a las personas sustitutas, ¿no? Pero respecto a las personas sustitutas que están vinculadas más a estas personas con diversidad funcional, yo creo que cabe un mayor análisis o mayor profundidad en torno a las diferentes circunstancias de personas sustitutas que pueden presentarse, por ejemplo, enfermedades catastróficas, que no hemos tenido un desarrollo muy contundente por parte de la Corte Constitucional en ese sentido. Por ejemplo, aquí la sentencia que más me llama a mí la atención es la sentencia precisamente la 1067, si mal no recuerdo, raya 17, raya EP/20, en la cual determinan incluso que una persona, a pesar de estar dentro del sector público, si es desvinculada y es imposible ya porque la institución definitivamente no puede sostener ese puesto, tiene necesariamente que ser separada, tendrá la institución que intentar observar si hay algún tipo de cargo vacante, similares condiciones que se adapten a la diversidad funcional, digamos, de esa persona, o si es sustituta a cualquier otro cargo, que sea de similar remuneración al menos. Y si es que efectivamente no se puede dar esa circunstancia, tenga que cancelar como indemnización lo que determina la Ley Orgánica de Discapacidades en su artículo 51, que son 18 remuneraciones mensuales. Incluso que de una u otra manera parecía que estaba destinado al sector privado, en el sector público con esta sentencia también tendría que darse exactamente ese tipo de reparación. Y finalmente, la protección que se ha dado a las personas con enfermedades catastróficas, a la famosa 80 raya 13 raya SP raya CC, la 375 raya 17 raya SP raya CC. Ahora bien, y con esto concluyo más bien lanzando unas interrogantes. Más bien lo que a mí me preocupa son los casos en los cuales existe también una protección especial frente a casos de precarización, que no se constituyen en una categoría sospechosa de discriminación, pero que terminan estando sujetos a estabilidad laboral reforzada. Por ejemplo, la permanente utilización de la figura de los contratos de servicios ocasionales y los nombramientos provisionales para precarizar laboralmente a las personas que tienen una proyección de vida y que vienen trabajando incluso muchos años en el sector público, por una parte, o por otra parte, en la actualidad, lo que se está viendo. La Corte Constitucional tiene seleccionados varios casos para revisarlos en torno a estas dos figuras. Hay precedentes, la 1417 SISCC, la 4817 SPCC, que de una u otra manera determinan que tienen que restituirse estas personas, pero que existen otras sentencias que están siendo mal utilizadas, por ejemplo, la 319 JP
/20 en el párrafo 200 y 202 que se está utilizando para determinar que los temas de precarización laboral son cuestiones de mera legalidad. Esas dos situaciones la Corte Constitucional aún no las adecua de manera o no integra un criterio, digamos, para poder sostenerlo a través de los procesos de garantías jurisdiccionales. Y además, sumado a eso, entender que en la actualidad se está utilizando para romper esta estabilidad laboral reforzada el tema de los contratos en temas de proyectos de inversión y el tema de las famosas supresiones de partida, que se convierten en instituciones o herramientas que la administración pública utiliza para empezar a precarizar laboralmente a las personas. Por ejemplo, es increíble, usted ve ahora la cantidad de contratos de servicios ocasionales bajo temas de inversión, cuando en realidad no son proyectos de inversión, sino son proyectos que año a año se vienen renovando y que tienen permanencia de 10, 15, 30 años, que determinan precarización laboral, pero que los precedentes no nos sirven para abordar esto y obviamente no existe un entendimiento general en torno a la precarización laboral en la Administración de Justicia en materia de garantías jurisdiccionales. Ahora bien, nosotros concluimos el artículo diciendo que hay algunas categorías que todavía no en los precedentes no están dotadas de esta estabilidad laboral reforzada. Se me ocurren ahora, por ejemplo, dirigentes sindicales, personas que están cerca de la jubilación, personas que ya están a punto de jubilarse y que, por ejemplo, esto sí tienen en Colombia y que de una u otra manera pueden ser desvinculadas sin que tengan esta garantía de la estabilidad laboral reforzada. Personas que están en situación de riesgo, personas drogodependientes, por ejemplo, hubo un caso que ojalá al menos la Corte Constitucional lo seleccione para posteriormente revisarlo, de una persona que era adicta a los opioides y trabajaba, porque era además odontóloga, trabajaba con fármacos con contenido opioide, que de una u otra manera tuvo 2 veces ideación suicida, etcétera, que no se pudo sostener el tema de la estabilidad laboral reforzada porque la jurisprudencia de la Corte se refería solo a las personas con diversidad funcional, sustitutos y mujeres embarazadas, pero obviamente teníamos acá una circunstancia y una situación de riesgo que también merecía una situación de estabilidad laboral reforzada. Padres y madres de familia que son cabezas de hogar sin duda y adultos mayores, que serían las circunstancias o las categorías que yo creo aún faltan por dotarse de contenido en torno a la estabilidad laboral reforzada. En función de aquello, yo más bien les dejo plantear estas interrogantes para que sigamos discutiendo en torno a estos temas que son apasionantes y que sin duda necesitarían de muchísimo tiempo para su desarrollo, pero les agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Marcelo, por compartir tu conocimiento jurídico abordando tan importante tema. Ahora me gustaría invitar a nuestro coordinador técnico de investigación de Derecho Constitucional de esta Corte, Byron Villagómez, quien nos presentará los artículos de investigación abordados en la revista Ius Constitutionale, revista de Derecho Constitucional. Byron, tienes la palabra. Muchas gracias, Diana. Nuevamente un cordial saludo a todas las personas presentes en el evento del día de hoy. Es para mí también un gusto poder compartir la experiencia que hemos desarrollado para este tercer número, concretamente en lo que concierne a los artículos redactados por la Coordinación de Investigación, en realidad con el trabajo de todo el SEDEC, de investigación, de edición, de publicación. Estos artículos consisten en reflexiones, breves reflexiones sobre las principales sentencias de la Corte Constitucional, principales sentencias o dictámenes. Estos artículos se publican mensualmente en el Boletín Jurisprudencial. Entonces, durante el año 2021, perdón, se publicaron 24 artículos. De esos 24 artículos, para la revista Ius Constitutionale, en su tercer número, se llevó a cabo un proceso de selección en conjunto con la coordinación de difusión, es decir, en conjunto con todo el SEDEC, para escoger los 5 artículos que se consideraron más relevantes o que podían tener mayor impacto para su publicación, su divulgación a través de la revista Ius Constitutionale. Evidentemente, el objetivo de estos estudios es profundizar o por lo menos subrayar algunas de las cuestiones centrales resueltas o discutidas en estas sentencias y en estos dictámenes de la Corte Constitucional, emitidos obviamente durante los últimos tiempos, como señalé. Al respecto, entonces, en primer lugar, se seleccionó el artículo que se titula Habeas Corpus y protección de derechos de personas privadas de libertad en un contexto de vulneración estructural en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social. La temática general de este artículo precisamente tiene que ver con algo que ya mencionaron anteriormente sobre
el uso excesivo que se ha hecho de la prisión preventiva, pero además en una cuestión esencial que la jurisprudencia de la Corte ha tocado y que específicamente trató en la sentencia 365-18-JH/21 y acumulados, que tiene que ver con la crisis estructural, con la situación estructural que existe de hacinamiento, de masacres, de violencia que se ha dado en el sistema de rehabilitación social del país. Y en esta sentencia se tratan fundamentalmente estos conceptos que tienen que ver con una vulneración estructural a derechos humanos en el contexto penitenciario y que tiene mucha relación con un concepto desarrollado hace algunas décadas por la Corte Constitucional de Colombia, que es esto denominado el estado de cosas inconstitucional. Entonces, en definitiva, en este artículo se hace un repaso sobre los aspectos principales de este fallo y en general de la jurisprudencia de la Corte sobre la materia, que es bastante extensa, y se resaltan los parámetros, los estándares, tanto constitucionales como interamericanos sobre esta materia, especialmente sobre la necesidad de restringir el uso de la prisión preventiva y de aplicar políticas públicas que vayan a controlar y a reducir las dificultades, los problemas en diferentes áreas que existe en el sistema de rehabilitación social. El otro artículo que también seleccionamos en segundo lugar se titula El uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas a partir de la sentencia 33-20-IN/21 y acumulados. Entonces, en este caso, la Corte Constitucional examinó y resolvió la constitucionalidad del acuerdo ministerial número 179. Finalmente lo declaró inconstitucional, que contenía el reglamento del uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza por parte de los miembros de Fuerzas Armadas. Y subsidiariamente también la Corte consideró las normas pertinentes de la Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado, para llegar a determinar hasta qué punto se puede emplear a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad ciudadana o de seguridad interna. En este sentido, aparte de las declaraciones o declaratorias de inconstitucionalidad, la Corte sentó parámetros y estándares para fijar los límites, precisamente el contenido de las acciones que pueden hacer, el control que se debe efectuar de la tarea que puede llevar a cabo las Fuerzas Armadas en estas materias, y en términos generales determinó, obviamente hay detalles que hay que examinar en la sentencia y también en el artículo que se resaltan. La intervención de las Fuerzas Armadas en estos casos tiene necesariamente que estar precedida por la declaratoria de estado de excepción. Eso en términos generales, lo que se resolvió en esta sentencia, y a su vez lo que se recoge y se trata de examinar en este artículo que estoy mencionando. En tercer lugar, también se desarrolló un análisis titulado El número de cédula como componente esencial de los derechos a la identidad y la personalidad jurídica. Entonces, en este caso, analizamos en investigación la sentencia 388-16-EP/21, en el que se resolvió, como le indica su numeración, una acción extraordinaria. Este caso trataba sobre una errónea estipulación, una errónea tipificación del número de cédula de una persona que había residido fuera del país por muchos años, y se le había asignado un número, digamos, especial para que pueda supuestamente ejercer sus derechos de ciudadanía o derechos de participación y en general, digamos, reinsertarse en la vida del país. Sin embargo, este número le dificultaba llevar a cabo diversos trámites y, en definitiva, llevar a cabo una vida normal como cualquier ciudadano o cualquier persona nacional del país. Entonces, la Corte, en el análisis de la sentencia, llegó a concluir que el número de cédula puede llegar a ser considerado un componente esencial del derecho a la identidad y a la personalidad jurídica, y que, por lo tanto, las entidades encargadas, concretamente el Registro Civil, deben garantizar que se pueda acceder a este número de manera adecuada y sin dificultades. Eso igual en términos generales. En cuarto lugar, como cuarto artículo seleccionado
para este número de la revista, se examinó lo atinente a la necesidad de una interpretación intercultural en la prisión preventiva de personas pertenecientes a comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Se trata en este caso de un artículo que examina la sentencia 112-14-JH/21 de revisión de garantías, evidentemente, en el cual se revisó una acción de habeas corpus presentada en favor de personas indígenas de reciente contacto, específicamente de nacionalidad guaraní, que se encontraban privadas de su libertad. Se trata de un caso sumamente delicado, sumamente complejo, que evidentemente invito también a leer. La sentencia es sumamente interesante, es extensa y tiene una serie de estándares y parámetros sobre el hecho de dictarse una prisión preventiva en contra de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, y también establece prohibiciones o limitaciones en el caso de pueblos en aislamiento voluntario o de reciente contacto, ¿no? La Corte, por ejemplo, concluye que en el caso de pueblos en aislamiento voluntario no está permitida, no es procedente bajo ningún concepto la prisión preventiva, y que en el caso de los pueblos de reciente contacto, de miembros de estos pueblos, se debe aplicar aún con mayor rigidez el principio de última ratio, ¿no? de la mínima intervención penal, y en este caso del principio de excepcionalidad de la privación de libertad, así como otra serie de elementos que conforman estos estándares y parámetros para estos casos, como vengo indicando. Finalmente, el quinto artículo que se seleccionó para este número tiene que ver con la devolución impropia y encubierta en el contexto de vulneración al derecho a la salud de personas y niños, niñas y adolescentes solicitantes de refugio. Se trata también de un análisis que considera una sentencia sumamente interesante de la Corte, la 983-18-JP/21, en la cual la Corte desarrolla estos conceptos de la devolución impropia y encubierta, que si bien se pueden encontrar hasta cierto punto en la doctrina o en la jurisprudencia comparada, en realidad son bastante novedosos, al menos en su etiquetamiento y en la manera en que la Corte los ha estado desarrollando. Y precisamente tiene que ver con esta idea de que la devolución o la deportación, para hablar, digamos, en términos generales, no solamente implica una acción, digamos, ejecutada, originada en un acto administrativo, explícito de expulsión de una persona del territorio de un estado, en este caso de Ecuador, sino que también se puede dar a través de acciones indirectas o de acciones, digamos, oblicuas, o que no necesariamente manifiestan expresamente una voluntad estatal de expulsar a esa persona, pero que en la práctica pueden conllevar y conducen necesariamente a ese resultado, o por lo menos a la amenaza o a la presión para que esa persona o esas personas se vean en esa situación, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, se considera el hecho de que a una familia, a una mujer embarazada, se le habían puesto muchas dificultades para acceder a servicios de salud en un embarazo que había sufrido muchas complicaciones y que finalmente terminó con el fallecimiento del recién nacido. Y en ese sentido, la Corte analiza el caso, entra a analizar el fondo, hace análisis del fondo del caso de mérito, y concluye que efectivamente hubo una situación de devolución encubierta e impropia, porque se estaba presionando a través de una inadecuada prestación de servicios de salud la expulsión de una persona que había solicitado refugio, que estaba en condición de protección internacional, por haber venido, digamos, de Colombia y llegado al país alegando grave riesgo a su integridad y a su vida. Por lo tanto, era totalmente inadecuado que el personal médico le sugiriera siquiera que acudiera a su país de origen a recibir el tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, esto para dar solo algunos pequeños detalles del caso, que también es muy complejo y con muchos matices y cuestionamientos humanitarios. Pero bueno, ya les invitaría también a revisar estas sentencias. Es justamente también el objetivo del artículo, invitar a leer en profundidad una sentencia tan interesante que trata un tema tan delicado, un caso tan duro, pero que al mismo tiempo también resulta conceptualmente muy interesante. Eso en resumen de los 5 artículos seleccionados para este número, que como dije,
Se tratan de las reflexiones jurisprudenciales que el Centro de Estudios de Investigación del Derecho Constitucional ha venido desarrollando durante estos años, concretamente durante el año anterior para lo que se seleccionó en este número, y que consideramos han sido los de mayor relevancia o que por lo menos generan mayor interés respecto a los fallos emitidos por la Corte que se analizan en ellos. Nuevamente invito entonces a que revisen la revista, a que la lean. A continuación también se va a examinar, se va a conversar sobre los restantes contenidos que también son sumamente interesantes. Y en este caso, sobre los artículos de investigación, insisto, les invito nuevamente a que los revisen, a que los lean, los cuestionen y también obviamente nos den su retroalimentación que siempre es necesaria para este tipo de trabajos. Muchas gracias y continuamos con el evento. Muchas gracias por tus palabras, Byron. Ahora bien, en la sección de reseñas del tercer volumen de la revista, María José Mogrovejo analizó el libro Manual de Uso, Reflexiones sobre el artículo 1 de la Constitución del libro de Efraín Guerrero Salgado. María José es estudiante de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, vicepresidenta de la Asociación de Escuela de Derecho, periodo 2020-2021, vicepresidenta del Club de Naciones Unidas, UID, periodo 2020-2021. Además, participó en el modelo de las Naciones Unidas de la Pontífica Universidad Católica del Ecuador, MULEAI, así como la participación en el concurso de litigio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Universidad de las Américas y participación en el sexto concurso de litigio constitucional, edición internacional 2020. María José, puedes proceder con tu exposición. María José. Muchísimas gracias y de antemano me disculpo por el problema, los problemas con la computadora, pero ya lo logré solucionar. Muchísimas gracias, Diana, por tu introducción. Buenas tardes con todos los presentes. Agradezco de antemano la oportunidad para el día de hoy poder presentar la recensión que yo realicé. Realicé una breve reseña del libro Ecuador, Manual de Uso, Reflexiones del artículo 1 de la Constitución, del doctor Efraín Guerrero y otros autores. El libro, de cierta forma, aborda las distintas definiciones de las 8 características que el artículo 1 de la Constitución le da al Estado ecuatoriano. Considero que este libro es de suma importancia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros cursamos las aulas de derecho, incluso somos personas que no estamos afines al mundo del derecho, no somos estudiantes ni abogados. Cuando leemos el artículo 1 de la Constitución, lo que nos dice es: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, y ahí es cuando comienza ya lo interesante, porque nos dice, es social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Y bueno, podemos pasar por desapercibidas estas características cuando leemos el artículo, decimos como que qué lindo que suena, pero si es que están en nuestra norma suprema, si es que están en el artículo 1 de la Constitución, que es la norma suprema de aquí en el Ecuador, algo nos quiere instruir. Entonces, he aquí la importancia y el gran aporte que este libro, el cual cuenta con 11 capítulos redactados por distintos autores, quienes hacen un análisis histórico y conceptual de cada uno de estos 8 elementos establecidos en nuestra Constitución. Por ejemplo, uno de los artículos que a mí me interesó bastante en este libro es la caracterización del Estado ecuatoriano como laico, donde Diego Jadán hace un breve recorrido de la aparición de la religión y cómo la laicidad se instaura a través de la Constitución de 2008. También resalto como particularidad de este libro la importancia que los autores le dan a la historia del Ecuador antes de ser declarado como república y la relevancia que ellos también le dan a estos cambios sociales y a la evolución de la normativa en el Ecuador, considerando que, bueno, que el derecho tiene que evolucionar conforme evoluciona la sociedad. Estoy más que segura que el lector disfrutará de este libro, de la historia y del origen de cada uno de estos términos, de estas características que nos da el artículo 1 de la Constitución,
que se adaptan a la realidad ecuatoriana. Un libro que, sin lugar a dudas, cualquier persona interesada en la historia del Ecuador, más bien dicho, cualquier persona ecuatoriana o incluso extranjeros interesados en el artículo 1 de la Constitución, debe leer para entender cómo se define el Estado ecuatoriano. Es así que de estar interesados en entender cada una de las características que tiene este libro, cada una de las características que tiene el Ecuador a través de lo que establece nuestra Constitución, les invito a leer tanto mi recensión y de esta manera donde yo les puedo explicar un poquito lo que establece el libro, lo que aborda el libro a través de sus capítulos, y les aseguro que posterior a esta breve lectura que realizarán, quedarán más que interesados en leer el libro de Efraín Guerrero y de esta manera estar enterados de qué quiere decir cada uno de estos términos que dice nuestra Constitución. Sin más que decir, agradezco muchísimo a los organizadores de este evento y agradezco muchísimo a Miguel Molina también por la oportunidad y quedo atenta a cualquier duda. Muchas gracias por tu intervención, estimada María José. Finalmente, en la sección Variate, nos detendremos en las muestras creativas. Doy la bienvenida a la escritora Amanda Pazmiño Torres, que nos leerá poemas de su obra Les hablaré de ti a todos los mares que fraben un hogar en mis ojos. Amanda es profesora de literatura e inglés, magíster en estudio de la cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar. Primer premio de poesía Ileana Espinel Cedeño en Ecuador 2019. Tiene una mención honorífica, poeta del silencio, del segundo concurso internacional de poesía Bernaville, España 2021. Ha participado en festivales de poesía nacionales e internacionales. Dirige talleres de escritura poética que potencian el acto de escribir como una herramienta de sanación a partir del autoconocimiento. Amanda, ¿puedes empezar con tu disertación, por favor? Muy buenas tardes con todos. Es un placer pues compartir esta tarde mi poesía con todos ustedes. Quisiera agradecer de manera muy especial a Miguel Molina por la apertura y por darle también el espacio a la poesía, que es un lenguaje de liberación. Y bueno, a todos quienes integran IOS Constitucionali también. 30. ¿Conoces, dime, la progresión del océano y su danza? Aquel canto escribo, cada elemento lo regenera todo. Ahora habito la serenidad del agua que abraza a todas las formas de vida que equilibran el océano. Cada cuerpo es un horizonte que culmina en un grano de arena iridiscente. 31. El desierto fue un origen para nuestros ojos, en el que escuchamos la sinfonía más cercana a los verbos que ensamblan armónicamente nuestros corazones. Veo futuro en el oxígeno y en los nutrientes que se integran al suave oleaje de mis células. 32. Este amor en mí edificado procura a tiempo mis palabras elegidas, como una ofrenda a la vida que no puede detenerse, y a la refracción de la luz que renace en el momento justo. 33. Ser del tiempo, que los sonidos de tu boca eleven la sabiduría en tus acciones para liberarte de los miedos. Te veo sanar con la grandeza de la ría, la mar y las cascadas bajo la luna en la fiesta del sol. Te veo habitar la luz con todo lo que nos permite amanecer y tocar latidos con las manos que siembran. 34. Me pertenezco. Pertenezco a la fragua, a la mar y a las montañas. Pertenezco al infinito cielo como una niña a los brazos de su madre. Pertenezco a la belleza de los caballos cascada del páramo y a sus crías que me preguntan por las estrellas que vuelven a nacer en mis ojos. Pertenezco al viento indetenible que no conoce de fronteras ni de fondos. Pertenezco al blanco, al fuego púrpura, al azul de la marea. Pertenezco a las espirales de la lumbre, al rojo, al naranja y al amarillo. Pertenezco al verde serpiente, al color de la tierra y a su humedad. Y nombro esta brisa como presencia de mi espíritu. Me pertenezco, y envuelta de flores veo brotar los frutos de mi siembra. Muchas gracias.
Qué honor compartir esta tarde con ustedes. Acabo de leerles textos de mi primer libro. Se titula Les hablaré de ti, a todos los mares que fraguen un hogar en mis ojos. Aquí la búsqueda es profundamente existencial. Mi interés poético es activar una conciencia y una lucidez muy clara a través del lenguaje poético. Creo que este lenguaje procura la transformación del ser humano y merece tener toda la conciencia y toda la presencia del aquí y el ahora en cada verso. Muchas gracias. Muchas gracias, Amanda, por tus palabras. Agradecemos a todos nuestros expositores por sus intervenciones. Sin duda alguna han dotado de un contenido interesante, plural y multidisciplinario a este tercer volumen de la revista Jus Constitucional y Revista de Derecho Constitucional. Antes de concluir, doy la palabra a Daniel Gallegos, director del CEDEC, para que nos dé sus palabras de clausura del evento. Daniel, por favor. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Hemos concluido de manera muy satisfactoria con esta jornada de lanzamiento del tercer número de Jus Constitucional, de Revista de Derecho Constitucional, producto de un gran trabajo del CEDEC y el equipo que lo compone. Y creo que con el liderazgo de Gandhi Vela, que fue el anterior director del CEDEC, se logró un producto que yo considero de calidad. Sin duda alguna, Jus Constitucional busca promover la reflexión, profundización y generación de conocimiento a través de publicación de artículos de análisis y de divulgación del derecho constitucional, mediante artículos, ensayos, entrevistas, comentarios, reseñas, y también cuenta con una sección de varieté con su carácter interdisciplinario. Agradezco, como les digo, a todos los expositores. No me quiero vamos a quedar con ninguna de las personas que han intervenido aquí, además de las personas que no han podido venir por alguna razón. Tenemos, por ejemplo, a Agustín Jesús Pérez Cruz, a María Paz Gervis, a Daniel Erazo, Camilo Pinos, Marcelo Guerra, María José Mogrovejo, María Susana Bastidas, Alba Silva, Amanda Pazmiño y Ricardo Ortiz. Les envío mi reconocimiento por sus valiosos aportes y reciban nuestro agradecimiento. A las expositoras que han entregado generosamente sus conocimientos y experiencias, les agradezco por su participación. También queremos hacer un agradecimiento especial a los jueces Ramiro Ávila, Enrique Herrería y a la jueza Teresa Núquez, quienes nos permitieron conocer sus distintas facetas de la vida en las entrevistas que han sido parte de esta revista. Y aprovecho este espacio para realizar una invitación para que descarguen el tercer libro de la revista, que se encuentra colgada en el repositorio de la Biblioteca Virtual de la Corte Constitucional. Para aquellos que se encuentren interesados en hacer la descarga, el link se encuentra en el chat del Zoom y será un placer vernos en un próximo lanzamiento, si es que esto se da, y promover de esta forma la cultura jurídica del país. Muchas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias a todos por su participación. Me uno a las palabras de Daniel. Les invitamos a que descarguen la revista Jus Constitucional y justamente potenciar la doctrina jurídica del país, que ese es el objetivo. Una linda tarde para todos. Hasta luego.